Este mensaje no es nada fácil, porque para mí están siendo unos días muy duros. Me costó muchísimo hasta cantar esta tarde, porque la Biblia dice que para cantar hay que estar alegre, y el que está triste tiene que ponerse a orar. Así que a mí me hubiera gustado más estar orando que cantando, por lo menos en el día de hoy. Porque como bien saben ustedes, y como me han dicho muchos amigos míos en Israel, vives en España, pero tu corazón está aquí. Yo sé positivamente que nunca más volveré a encontrar al Israel que conocí durante más de 20 años. Las cosas van a cambiar completamente en Israel, en Oriente Medio y en el mundo entero. Porque esto no ha hecho más que empezar. Nunca más volveremos a sentir y a disfrutar como disfrutábamos caminando por las calles de Israel, aunque volveremos, si Dios, esa es su voluntad, volveremos y en cuanto se abra la frontera, el primero en coger un avión e ir para allá voy a ser yo. Pero sé positivamente que el mundo espiritual ha cambiado. ¿Saben que la palabra jamás, que tantas veces se ha oído en estos días, aparece 39 veces en la Biblia? 39 veces. La primera vez que aparece el término jamás, aparece en el libro del Génesis, cuando el Señor miró a la tierra y dijo que vio al jamás. ¿Sería aquello un acto profético? ¿Sería que el Señor miró a la tierra y dice que vio, en español dice, violencia, pero dice que Él miró a la tierra y vio al jamás? Y lo va repitiendo 39 veces a lo largo de diferentes libros del Antiguo Testamento. Y dice que por ver el jamás en la tierra decidió destruirla y empezar de cero. ¿Será que tantas cosas que estamos viendo es el cumplimiento de profecías que se están cumpliendo delante de nuestros ojos y algunos cristianos no se han dado cuenta? Yo no suelo perder el tiempo escuchando lo que otros dicen en internet de mí o de nuestro ministerio. Sinceramente no tengo tiempo ni deseo perder mi tiempo en esas cosas cuando me dicen, ay, por ahí hay uno que está diciendo esto, por ahí hay otro. Pero en esta semana he recibido algunos mensajes, ¿no? Y concretamente hay un muchacho porque se ha puesto muy de moda utilizar la predicación de un pastor y ponerte al lado, ¿no? ¿Habéis visto eso? Se ha puesto de moda, ¿no? Fíjense, miren lo que dice, ahí viene la palabra, escuchen, atentos hermanos, se ha puesto muy de moda eso, ¿no? Y este muchacho pues cogió una predicación mía, muy honesto el hombre, ¿no? Pidiendo permiso previamente, ¿verdad? Y dice, yo no estoy de acuerdo con lo que este pastor de España dice. Como si a mí me preocuparas cuál es su opinión. Sinceramente no me interesa lo más mínimo cuál es su opinión. Y una de las cosas que dice, a mí me gustaría hacerle muchas preguntas a ese pastor español. Querido, si me estás viendo en esta tarde, cuando quieras, hazme todas las preguntas que quieras. Creo que soy una de las personas más fáciles de localizar del planeta Tierra. Vivo en la isla de Tenerife, concretamente en Santa Cruz de Tenerife. Nuestra iglesia está en la calle Garcilaso de la Vega, número 13. Cuando quieras puedes venir y te respondo a todas las preguntas que quieras, no hay ningún problema. Pero no mientas cuando dices que quieres hacerme muchas preguntas y no las haces. La palabra de Dios nos enseña que los últimos tiempos van a ser tiempos muy difíciles, muy complicados. Y el mensaje de hoy me va a costar un poco compartirlo porque hay tanto material sobre lo que quiero decir. Y yo me he dado cuenta que en los últimos años ha habido como una especialidad que se ha puesto de moda y son los predicadores que predican sin espada. Es decir, los predicadores que motivan a sus audiencias, a sus congregaciones. Y claro, cuando oyes a esos hombres con ese léxico, con esas palabras, con ese carisma que tienen, la gente sale allí inflada, ¿no? Porque, claro, son mensajes que no te comprometen, son mensajes donde todo es serás y tendrás y serás. Dios está contigo, te va a bendecir, te va a abrir puertas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cuántos mensajes han oído usted a lo largo de su vida sobre un tema que ahora les voy a preguntar si ustedes creen en eso o no? La ira de Dios. Yo solamente escuché un mensaje en toda mi vida y acabo de cumplir 62 años, desde los 16, 17 años estoy sirviendo al Señor de una manera u otra. En toda mi vida escuché a una persona que predicó un día sobre este tema tan controversial de la ira de Dios y casualmente fue en esta iglesia, en este mismo púlpito.
¿Se acuerdan ustedes aquel muchacho peladito cubano? ¿Se acuerdan? Él predicó un día sobre la ira de Dios y fue un mensaje excelente. Y después cuando terminó le dije, no es fácil predicar de esto. No es fácil porque nadie está orando para tener a Dios de espalda a nosotros. A nadie le agrada ver tragedias y muertes y guerra. A nadie le agrada. No estamos orando para que esas cosas sucedan. Generalmente nuestras oraciones son, Señor, cuídanos, protégenos, bendícenos, ayúdanos. Pero sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también se enfada. Y yo veo a Dios cuando su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, cargó el pecado de todos y cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me has desamparado? Dios dejando a su Hijo solo en la cruz. Porque en ese momento su Hijo era el pecado personificado de toda la humanidad. Si abandonó a su Hijo temporalmente por la situación del momento, ¿cómo no habrá momentos puntuales en la vida de las naciones y de los seres humanos en los que Dios dice, basta, estoy harto, estoy cansado? La pregunta que les quiero hacer es, ¿ustedes creen que este tema de la ira de Dios es un mito, es una fábula, es una metáfora, es algo de lo cual se habla, pero que en el fondo no es realmente así? Dios no se enfada, Dios no se enoja. Hay momentos en los que es verdad, Dios bendice, hace milagros, saca a su pueblo de la esclavitud, les da el maná, los protege de los enemigos, pero también hay un montón de versículos, cientos, miles de textos, donde Dios dijo, cuando claméis no os voy a oír, porque cuando yo llamé no me respondisteis. Y estoy harto de vuestros holocaustos y de vuestras ofrendas y de vuestras fiestas solemnes. Y por cuanto llamé y no quisisteis, vuestra casa quedará desierta. Y si te parece poco, hay un libro que contiene unas palabras que son impresionantes, son tremendamente impactantes y durísimas. Permítame que se las lea. Ahora les digo dónde voy a estar leyendo. Acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido. Mira nuestro oprobio. Y mira nuestra herencia, cómo ha sido traspasada a extraños. Nuestra piel se ha ennegrecido como un horno a causa del hambre. Han violado a nuestras mujeres, a nuestras vírgenes las han violado. Y han colgado a nuestros príncipes y no respetaron a los ancianos. Se han llevado a los jóvenes y los muchachos han desfallecido. Los jóvenes dejaron de cantar. Cesó el gozo en nuestro corazón. Nuestra danza se ha convertido en luto. Cayó la corona de nuestras cabezas. Ay de nosotros, Señor, porque pecamos. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Mas tú, Señor, permaneces para siempre y tu trono de generación en generación. No estoy leyendo un poema, estoy leyendo la Biblia. En el capítulo 5 del libro de Lamentaciones. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo cuando Dios dice, basta, hasta aquí hemos llegado, se acabó. Es tremendo cuando Dios le dice a su pueblo, no voy a oír vuestras oraciones, no voy a estar presente en vuestras fiestas solemnes, no voy a oír. El cielo lo haré de bronce y vuestras oraciones no pasarán del techo. Es tremendo, ¿verdad? Cuando Dios ha permitido cosas tremendas en la historia que han afectado a millones de personas, como por ejemplo el diluvio. ¿Cuántas miles de personas habrán muerto en el diluvio, hermanos? Bueno, nadie lo puede saber con exactitud, pero yo creo que murieron miles de personas en el diluvio. Algunos dirán, bueno, millones. Bueno, está bien, millones. ¿Y quién mandó el diluvio, hermanos? ¿Quién mandó el diluvio? ¿Quién le dijo a Noé, prepárate porque yo voy a mandar un diluvio a la tierra? ¿Quién fue el que destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra? Si no fue tu Dios, ¿quién fue entonces? A mí me hace gracia cuando hay gente que dice, es que el Dios del Antiguo Testamento es completamente diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y eso es muy peligroso hablar así, porque estás hablando como que hay dos dioses, uno malo y uno bueno.
Uno que está siempre enfadado y enojado, y otro como que es benevolente, como Papá Noel o como San Nicolás, como lo llaman en otros países, ¿verdad? Que nos concede todo y no importa lo que hagamos. Pero esa no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es que hay un solo Dios. Y el del antiguo es el del nuevo, y el del nuevo es el del antiguo, y no hay otro Dios. Lo que pasa es que hay momentos en los que Dios actúa con infinita misericordia y nos sorprende. Y a pesar de nuestras rebeliones y desobediencias nos cuida y nos bendice, pero dice, y lo he leído varias veces en esta semana, no lo hago por ustedes, que os quede claro, no lo hago por vosotros, sino para que mi nombre no siga siendo pisoteado y blasfemado entre vosotros. ¿Se da cuenta? ¿Y quién permitió la destrucción del primer templo de Jerusalén? ¿No fue Dios? ¿Quién le dio autoridad a Nabucodonosor para que quemara el templo y se llevara los tesoros a Babilonia y rompiera la ciudad de Jerusalén y durante 70 años no pudieran volver a su tierra? ¿Quién fue? ¿No fue Dios? ¿Y quién fue el que permitió la destrucción del segundo templo de Jerusalén, donde se cree que murieron 1 millón de judíos en la destrucción de la ciudad de Jerusalén? Y todas las matanzas y todas las guerras y todos los ríos y ríos de sangre que se podía haber evitado a lo largo de la historia. ¿Y quién fue el que permitió la Shoah? La Segunda Guerra Mundial. ¿Quién permitió todo aquello? Claro, hay predicadores que se han especializado en mensajes que motivan a la gente, ¿no? En mensajes de aliento, de ánimo. Hay tantos profetas y tantos pseudoapóstoles que cuando uno habla de la ira de Dios, del enojo, del enfado de Dios, como que se les mueve el piso porque dicen, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Vuelvo a repetirle, yo no estoy en este lugar para que ustedes me aplaudan o me sigan o me admiren. Yo no estoy en este lugar para tener cada vez más audiencia y que la gente diga en los comentarios, estoy de acuerdo con usted, pastor, estoy de acuerdo. Y aunque estuvierais en contra, me da exactamente igual porque voy a seguir predicando lo que Dios dice en su palabra, independientemente de la reacción de la gente. En esta semana me han llamado miembro de Hamas, me han llamado nazi. En esta semana me han llamado de todo, porque no están de acuerdo con el mensaje sobre todo que di el domingo pasado y con la reflexión que di esta semana sobre estos acontecimientos. Pero yo quiero que una vez más vayamos a la palabra de Dios para que veamos que a veces la historia se vuelve a repetir. Claro, son otras personas, son otros nombres, otros momentos de la historia, pero se vuelven a repetir los mismos errores, pecados y defectos que otros cometieron. Vamos a comenzar a leer en Segunda de Crónicas, el capítulo 14. Y vamos a ver cómo Dios aguanta y soporta y tiene infinita misericordia, pero hay momentos en los que Dios tiene que hablar y actuar e intervenir en la historia. En el capítulo 14 de Segunda de Crónicas se relata la historia de un rey del sur de Judá llamado Asa. Era el hijo de un rey llamado Abías. Este rey, dice en Segunda de Crónicas capítulo 14, versículo 1, después Abías durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Así parece ser que durante 10 años estuvieron tranquilos, no pasó nada. Hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Y mandó a Judá que buscase al Señor, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque el Señor le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras,
ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Si se terminara la historia de Asa con este versículo, podríamos decir que Asa fue un buen rey. Porque dice la Biblia que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Pero ¿dónde se prueba la fe verdadera de un creyente? ¿En la paz, en la calma, en la quietud, en la prosperidad? No. Ahí todo, mientras todo va bien, todo el mundo funciona y todo el mundo está contento. Dice que él era bueno delante de Dios y comenzó a hacer una serie de reformas y comenzó a fortificar ciudades y comenzó a hacer obras muy interesantes, muy buenas, necesarias también. Pero porque había paz, no había guerra en el país. Pero llegó el momento que las cosas cambiaron. Y tuvo también Asa ejército con escudos y lanzas. Tuvo de Judá 300,000. Es curioso, ¿no? El mismo número de reservistas que Israel ha movilizado en estos días, 300,000. Y de Benjamín 280,000, es decir, tenía 580,000 soldados entre su tribu y la tribu de Benjamín, que traían escudo y entensaban arcos, todos hombres diestros. Versículo 9. Salió contra ellos Zera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres. 1,000,000 de hombres. Y además tenían 300 carros y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa, y clamó Asa al Señor su Dios y dijo, escuchen la oración: oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, porque en ti, ¿qué dice?, nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Casi igual que las palabras que David pronunció cuando fue a pelear contra el gigante Goliat. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de mi Dios. Ahora Asa casi dice lo mismo. Ayúdanos, porque en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Dios, tú eres nuestro Dios. Que no prevalezca el hombre contra nosotros. ¿Qué pasó? Que el Señor, Jehová, deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, que eran 1,000,000 de hombres armados hasta los dientes, y además 300 carros de combate. Era humanamente imposible hacer frente y vencer a este poderosísimo enemigo, porque la desproporción era enorme. Tenían 580,000 hombres, pero el enemigo viene contra ti con 1,000,000 de soldados y no vas a poder hacer frente a esta guerra. ¿Qué fue lo que hizo Asa? Orar. Señor, ayúdanos. Nos apoyamos solamente en ti. Dios le respondió sí o no. ¿Vio una contundente victoria? Sí o no. ¿Fue el enemigo derrotado? Sí o no. Bueno, con esta victoria ya Asa tenía que tener más que interiorizada y aprendida la lección de que si oramos y nos apoyamos solamente en Dios, Dios siempre nos va a ayudar. No importa el momento, no importa la dificultad, no importan nuestras limitaciones. Nosotros nos apoyamos en nuestro Dios, que no conoce ningún tipo de limitación, y siempre el Señor saldrá victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Perfecto. Al poco tiempo, capítulo 15, vino un tal Azarías, hijo de Obed, un profeta digamos ambulante, no muy conocido, pero dijo cosas muy interesantes. Salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Esto funciona así. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios,
sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, el Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, la palabra que el Señor le está dando a través de este profeta al rey Asa es tremenda. Si siguen en esta línea, si siguen apoyándose en el Señor, si siguen confiando en Él y en su palabra, si no se apartan de su ley, de sus mandamientos, el Señor estará con vosotros. Ya os lo ha demostrado clarísimamente. No importa si viene 1,000,000 o 5 o 20, da igual. Tú mismo, rey Asa, has dicho en tu oración que tú ayudas tanto al poderoso como al que no tiene ninguna fuerza. Porque el ejército o la victoria no depende de nosotros, sino depende del Señor, porque no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dijo el Señor. Y él lo vio, el Señor se lo demostró. Este hombre se animó tanto con aquella palabra, con aquella contundente victoria, que siguió haciendo cambios y siguió haciendo reformas tremendas en todo el país. La Biblia dice que llevó al pueblo a un momento, a una reunión muy solemne, versículo 11, o 10 si quieren. Dice que se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15º del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para el Señor del botín que habían traído, escuche esto, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Aquello tenía que ser un río de sangre terrible. Sacrificar 700 bueyes y 7,000 ovejas, aquello tuvo que ser algo impresionante. Pero a él no le importaba darle todos estos sacrificios al Señor, porque él estaba contento, él estaba agradecido, porque él había visto la mano de Dios poderosa. Y además dice que prometieron, versículo 12, solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y con toda su alma. Lo juraron delante de Dios. Se tomaron en serio este juramento. Y cualquiera que no buscase al Señor, el Dios de Israel, que muriera, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Juraron al Señor con gran voz y júbilo, al son de trompetas y bocinas. Y todos los de Judá se alegraron en este juramento, porque de todo corazón lo juraban y toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, porque el Señor les dio paz por todas partes. ¿Cuántos dicen amén? Va bien la historia, ¿no? Va bien, vamos bien, vamos bien. El hombre está siendo bendecido, el hombre está siendo usado, Dios está dando paz, Dios está respondiendo a su oración, el enemigo está siendo derrotado y humillado. Vamos bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Hace una cosa muy interesante. Estaba el hombre tan entusiasmado y tan contento con su Dios que hasta a su propia madre la puso en su sitio. Miren lo que le dice a su madre, o lo que hace con su madre en el verso 16. Aún a Maaca, la madre del rey Asa, cuidado, no era una cualquiera, era su propia madre, la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente del Cedrón. A su propia madre le dijo: no voy a permitir, por muy madre que seas de mí, que tengamos entre nosotros una imagen de esta acera. La destruyó, la desmenuzó y le prendió fuego en el torrente de Cedrón. Ese torrente, ese barranco que hay entre el monte Moriah del templo y el monte de los olivos. Le prendió fuego. Y en el versículo 18 dice que trajo a la casa de Dios, al templo, todo lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado. Y dice: plata, oros, utensilios. Llevó un montón de cosas. La generosidad brotó en su corazón. Y dijo: voy a llevar a la casa de Dios, al templo, oro y plata y utensilios de todo tipo. Tremendo. Si terminara, repito, la historia del rey Asa con este capítulo, podríamos marcharnos a casa diciendo: gloria a Dios, por fin nos encontramos un buen rey. Porque lamentablemente no todos fueron buenos, hubieron algunos que fueron terribles. Pero este por lo menos fue bueno. Pero es que la historia continúa. La historia nos lleva al capítulo 16, donde dice que en el año 36 de su reinado, tuvo mucho tiempo como rey, subió Baasa, el rey de Israel, el que estaba en el norte. Ya el país se había dividido. Recuerden esto, hermanos. Estaba Judá al sur con la tribu de Benjamín, y las 10 tribus al norte adoptaron el nombre de Israel. Y entonces el rey de Israel, en este caso se llamaba Baasa, va contra él, fortifica la ciudad de Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno
¿Y qué es lo que hace Asa? Se supone que tenía que hacer exactamente lo mismo que ya había hecho y que le había dado tan buenos resultados, ¿sí o no? Orar, clamar al Señor, apoyarse en el Señor y poner en práctica el juramento que habían hecho. Nos apoyaremos en ti, confiaremos en ti. Lamentablemente no hizo eso, no lo hizo. ¿Qué es lo que hace? Sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Dios. Es decir, ayer los entregué al Señor, hoy los vuelvo a tomar. Ayer los consagro para uso exclusivo del templo y ahora tomo todo eso que no es mío, son parte de los tesoros de la casa de Dios, y lo que hace es que se los envió a un tal Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco. ¿Y este qué pinta aquí? ¿Quién es este rey de Siria, este tal Ben-Hadad? ¿Qué pinta este hombre en todo esto? Bueno, le dijo: hay alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, el rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel y conquistaron Gijón, Dan, Abel-Maín, las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Y oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra, la madera con la que Baasa edificaba, y con ella se edificó la ciudad de Jeba y a Mizpa. Problema solucionado. Ya está. Pero esto no fue agradable ante los ojos de Dios, porque aunque humanamente hablando se salió con la suya, le doy dinero a un rey de Siria, Ben-Hadad, para que me apoye en la guerra, para que se ponga en contra de mi enemigo. Yo le pago, yo le doy una cantidad enorme de dinero, aunque vacíe la casa de Dios, y así me quedo tranquilo. Pero es que resulta que en aquel tiempo a los profetas, y lo dicen otros textos de la Biblia, se les llamaba videntes, porque eran los que veían, los que leían las circunstancias, los que interpretaban el mundo espiritual. Por eso se les llamaba por un tiempo a los profetas videntes, porque veían más allá de lo natural. Porque lo natural, como he dicho muchas veces, es un reflejo de lo espiritual. Y ahora viene este vidente, este profeta, y le dice al rey Asa: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria se escapó de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Le recuerda el pasado, le recuerda la historia, lo que Dios hizo por él. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y ahora le dice: locamente has hecho esto. Locamente has hecho esto. Porque de aquí en adelante habrá guerra contra ti. Has abierto una brecha, has abierto una puerta en el mundo espiritual, y a partir de hoy tu vida va a cambiar radicalmente, pero para mal, no para mejor. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano y hermana, o yo, si nos viene un profeta como este Hanani y nos amonesta y nos dice esta palabra? ¿Qué hubiéramos hecho? Señor, perdóname, lo siento. Así como el profeta Natán, ¿se acuerdan cuando fue a la casa del rey David y le dijo: tú eres ese hombre, tú has pecado por culpa tuya? El nombre de Dios ha sido blasfemado y pisoteado en el mundo de los gentiles. Y David dijo: Señor, perdóname, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? Y ten piedad de mí, etcétera, etcétera. Lo mismo tendría que haber hecho Asa, ¿sí o no? Era un hombre de Dios, conocía la palabra, había visto el poder de Dios en su vida, en su reinado. Lo lógico hubiera sido decir: perdóname, Señor, lo siento mucho, he dado un mal ejemplo al país, sacando los tesoros de la casa de Dios y dándoselos a un pagano para que me ayude, como si no tuviéramos un Dios más poderoso que el rey de Siria, Ben-Hadad. ¿No te das cuenta, querido hermano, que cada vez que te apoyas en algo o en alguien que no es Dios, el que se lleva la gloria no es Dios, sino el que en la persona en la que te has apoyado?
Locamente has actuado. Tú, un hombre de Dios, no tiene que actuar de esta manera. Un pueblo que conoce a su Dios no puede caer en estos errores. ¿Qué dije el domingo pasado? Hay cosas que se hacen en este país, o en el tuyo, o en muchas naciones de la tierra, que no es que estén bien, pero bueno, digamos que no afectan tanto al mundo espiritual. Pero Israel no puede permitirse ser como los demás. Israel no puede imitar a los demás perdiendo su identidad, apoyándose en lo que nunca tenían que haberse apoyado y olvidándose de su Dios. Porque Israel no es un país cualquiera. Israel tiene que ser un punto de referencia para todo el mundo. Tiene que ser una luz entre las naciones, que ese fue el propósito por el cual, o uno de los propósitos por el cual Dios los llamó. Así que has actuado locamente porque tú tenías que haberte apoyado en el Dios Todopoderoso, que te ha demostrado que es un Dios poderoso y que no importa si vienen 1 millón o 20 contra ti, el Señor te va a librar. Y como hemos cantado esta tarde, y espero que no solamente haya sido una canción, sino algo que tenemos claro en nuestra vida: por un camino vendrán y por 7 huirán. Y él sabía ese versículo que hemos cantado en esta tarde. Pero ¿qué pasó? Versículo 10. Se enojó Asa contra el vidente. Se enfadó contra el profeta. Lo mete en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. No le hizo gracia la palabra del profeta Hanani. No le gustó. Oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ahora escucha bien. En el año 39, pocos años después de su reinado, este rey enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad, ¿a quién buscó? A los médicos. Como diciendo, ni en mi enfermedad me voy a humillar delante de Dios. No está mal ir a los médicos, ni mucho menos. El Señor dice en su palabra: yo envío sanidad y medicina a mi pueblo. Pero la actitud de Asa es de soberbio, es de arrogante, es decir, estoy enfermo, si clamara al Señor, Dios me podría sanar, pero no lo voy a hacer, porque no quiero saber nada de ese Dios. Y dice que en su enfermedad buscó a los médicos en vez de a Dios. Al final, murió. En el año 41 de su reinado, lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Lo sepultaron en un ataúd y le llenaron de perfumes y de diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Perfumes para el muerto. Y ahí se acaba la vida y el reinado de Asa. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, esto al fin y al cabo es una historia del pasado, de la cual podemos extraer ciertas y determinadas aplicaciones y lecciones para nuestra vida. Pero ¿saben qué? El hombre no aprende. El hombre no aprende. Sigue cometiendo los mismos errores, los mismos pecados, y en vez de apoyarse solamente en Dios, que los ha librado tantas veces de ser destruidos y tragados por sus enemigos, vuelven a apoyarse en ejércitos extranjeros, en la ayuda de hombres, en vez de apoyarse única y exclusivamente en su Dios. Hemos leído en esta tarde, espero que hayan prestado atención: el Señor es mi luz y mi salvación. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ellos tienen una palabra que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo viviré confiado. Eso es lo que dice la palabra. Pero eso no puede ser solamente un texto bíblico. Eso tiene que ser una realidad cada día de nuestra vida. Dejemos por un momento a Israel a un lado. Tú, cuando tienes problemas económicos, y cuando tienes problemas matrimoniales, o cuando tienes problemas de cualquier otra índole, ¿en quién te apoyas? ¿En quién pones tu confianza? A ver si nos va a pasar lo mismo que a Asa. El Señor libró a su pueblo de la esclavitud. Podían haber muerto todos en Egipto. De hecho, estaban lanzando a los niños al río Nilo para que murieran. Podían haber muerto en el cautiverio en Babilonia. De hecho, dice que algunos de ellos los lanzaban a hornos de fuego y a otros los lanzaban a fosos llenos de leones.
Podían haber muerto en la Edad Media, cuando la corona española junto con la Inquisición comenzó a matar gente por todas partes de España, incluido también a ellos. Podían haber desaparecido en la Segunda Guerra Mundial. Podían haber perecido en cualquier otro momento de la historia, pero Dios siempre, siempre ha tenido misericordia de ese pueblo. Cuando estaban con la soga hasta el cuello, en su angustia invocaban a Dios y Dios les respondía. Y han demostrado a lo largo de la historia que no importa si son poquitos o muchos, la mano del Señor siempre ha estado con ellos. En 1967, 5 naciones tremendamente poderosas con un odio tremendo contra ellos. Porque no solamente sus enemigos se conforman con echarlos al mar, como decían los jordanos en su momento, con echarlos al agua, sino con arrasarlos, que no haya ni un solo judío en toda la faz de la tierra, nunca más. Ya lo intentaron los griegos, lo intentaron los romanos, ya lo intentó mucha gente. Y en aquellos días, una semana de guerra para vencer a 5 naciones, a 5 potencias militares. En 7 días, y al 7º reposaron, fue más que suficiente para demostrarle al mundo que el Dios de Israel es el Dios todopoderoso. ¿Por qué ahora no hacen lo mismo? ¿Por qué no claman a Dios? Uno tiene que tener una lectura diferente a lo que dicen los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, porque si no caemos en el mismo error de los demás. Hablamos como los demás, opinamos como los demás. ¿Qué es lo que está pasando allí ahora mismo? ¿Qué es lo que está sucediendo espiritualmente hablando? Que de eso no te va a hablar nadie. Te va a decir que se quedaron dormidos, te va a decir que se despistaron, te va a decir que estaban de relajo, de fiesta, te van a decir 20.000 cosas, que falló el Moshá, que falló el Chimbet, que falló todo. Pero ¿quién va a dar una lectura espiritual de toda esta cuestión? Nuestra fuente de información no es Internet. Nuestra fuente de información no son los periodistas. Nuestra fuente de información es la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a la Biblia a ver qué es lo que nos dice, porque hemos visto que cuando una persona se apoya en Dios, no importa si viene 1.000.000 de soldados contra ti, tú lo puedes vencer. No importa si es un gigante enorme, profesional de la guerra, se le puede vencer. No importa si la ciudad tiene doble muralla, se le puede derrotar. Pero también la palabra de Dios nos habla muy claramente que a veces hay ciertas y determinadas circunstancias que frenan la bendición de Dios. En Isaías, capítulo 24, miren qué texto tan impresionante. Isaías capítulo 24, verso del 1 en adelante. Si quieren, así lo leemos. He aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende. Se está acoplando el monitor, hermano. Tienes que bajar el monitor. Hace rato se está acoplando. Al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Escucha bien el versículo 5. Ahí está la respuesta. Sube. La tierra se contaminó bajo sus moradores. No estamos hablando de Japón, no estamos hablando de Latinoamérica. Es el profeta Isaías hablándole al pueblo de Dios. Hablando de su pueblo, de su tierra, y les dice: la tierra se ha contaminado debajo de vuestros pies. ¿En qué se basa el profeta para hacer semejante declaración? Ustedes han traspasado las leyes. Número 2, han falseado el derecho y han quebrantado el pacto sempiterno. Quédense con esas 3 cosas. Falsearon el derecho, traspasaron las leyes y quebrantaron el pacto sempiterno. Aquí está la clave, mi hermano. Ahí está la respuesta que Dios da en su palabra. Por supuesto, estudié el texto en hebreo, y cuando dice leyes, dice Torot, porque está en plural. Si fuera la ley, diría Torah, pero como dice las leyes, dice Torot.
las leyes de Dios las habéis traspasado, las habéis quebrantado. Falsearon el derecho, hoc. Hoc es otra palabra que significa obligaciones morales, normas de convivencia, las habéis quebrantado también. No solamente lo divino, lo religioso, la Torá, los Torot, los mandamientos inspirados por el Espíritu Santo, dados a través de Moisés en el monte Sinaí, los habéis quebrantado. No solamente eso, sino que también habéis modificado las normas, habéis manipulado vuestras obligaciones y habéis permitido ciertas y determinadas cosas que van en contra de la palabra que ustedes saben como pueblo de Dios que no se deben ni se pueden hacer. Y además de todo eso, lo que ha sucedido es que el pacto sempiterno, fíjate qué palabra tan interesante. Una cosa es eterno, otra cosa es sempiterno. Parece lo mismo, pero no es igual. Nuestro Dios no es sempiterno, nuestro Dios es eterno, porque no tiene principio ni tiene fin. Pero el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel tiene principio y no tiene fin. Por eso se llama un pacto sempieterno. No es un sinónimo, sino es una connotación diferente. Dice el Brit Olam. El Brit Olam en hebreo se ha traducido muy bien en esta ocasión por un pacto que tuvo un principio. ¿Dónde tuvo el pacto ese principio? Vamos a verlo ahora. Para posicionarnos y ver a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que llegaría un momento en la historia en el que el pueblo de Israel quebrantaría los Torot, la ley de Dios, los Hoc, las normas de convivencia, las obligaciones de un país y además el pacto sempiterno. Ese pacto del cual está haciendo referencia a Isaías se menciona en el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Cuando el Señor le dice a Abraham, tenemos que remontarnos a los tiempos de Abraham, espero que no se estén perdiendo, porque para mí es tremendamente interesante que ustedes entiendan esta porción y este mensaje hoy. El Señor le dice a Abraham, yo estableceré mi pacto entre mí y ti, y entre tu descendencia por tus generaciones. Es decir, el pacto no termina con tu muerte. El pacto no termina cuando tu hijo se muera, Isaac, o cuando tu nieto Jacob muera, sino que será un pacto con toda tu descendencia por todas las generaciones, y yo seré tu Dios y el de tu descendencia para siempre. Este es mi pacto. Este es mi pacto, versículo 10. Este no es el pacto que Jesús hizo en el huerto, en Jerusalén cuando dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. No, ese no es. Este es otro pacto. Este es un pacto que está haciendo con Abraham, el padre de la nación hebrea. El pacto que Dios hizo con este varón le dice, guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Es decir, siempre hay una señal de un pacto. ¿Cómo puedo yo demostrar que Dios ha hecho un pacto conmigo? ¿Cómo lo puedo demostrar? Bueno, Dios me dijo ya, Dios te dijo, pero las palabras se las lleva el viento, como dice el refrán. ¿Cómo podía Noé demostrar que Dios había hecho un pacto con él? Cuando veáis el arco en las nubes, esa es la señal del pacto que yo he hecho con ti. Perfecto. ¿Y cómo podía Abraham demostrar, o la descendencia de Abraham, que Dios había hecho un pacto con ellos, que los había escogido de entre todas las naciones? Esta será la señal del pacto. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y os será por señal entre mí y vosotros. A la edad de 8 días, luego no es un pacto con la nación islámica, con los árabes, porque los árabes se circuncidan a los 13 años. Y los judíos circuncidan a sus hijos a los 8 días. ¿Te das cuenta? El pacto va a ser una señal que vas a llevar toda tu vida en tu carne, en tu cuerpo. Y se la tienes que hacer al bebé a los 8 días. Por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero, también los extranjeros que no fueren de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por dinero. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Da igual si son religiosos o no, si son creyentes o no, si son practicantes o no. No hay ni un solo varón de Israel que no sea circuncidado, ni uno. No van a la sinagoga, no leen la Torá,
no practican los mitzvot, no se ponen los tefilín, no hacen ningún tipo de manifestación religiosa, pero a nadie se le ocurriría tener un hijo y no circuncidarlo. Eso no se negocia. Aunque te hayas casado con una chica no judía, jamás por amor a tu mujer no judía vas a decir, bueno, al niño no lo circuncidamos. No, lo han hecho en todas partes, en Egipto. En la Segunda Guerra Mundial lo hacían, a escondidas lo hacían, por la prohibición que los reyes católicos pusieron de que no se podía seguir circuncidando. Es la señal del pacto. Todos los hombres en Israel están circuncidados. Llevan en su carne la señal de que están bajo un pacto. Lo entiendan o no, ustedes se han metido debajo de un pacto. ¿Cómo se llama Israel? ¿Cómo se llama ese país? Israel, no. Estado judío de Israel. Es decir, estáis bajo un pacto que Dios ha hecho con vosotros. Y lo creáis o no, lo entendáis o no, ustedes llevan en su cuerpo una marca como señal de que estáis bajo ese pacto. Isaías dice en el capítulo 24 que hemos leído en esta tarde, vosotros habéis quebrantado el pacto. Vosotros habéis traspasado las leyes y habéis falseado el derecho. La ley de Dios no se modifica, no se le quita ni se le añade nada. Ya están los 613 mandamientos en lo que se conoce como la ley, la Torá, el Pentateuco, el Humash, ponle el nombre que usted quiera. 613 mandamientos, no se le quita ni se le pone nada. Si quieres saber cuáles son esos mandamientos, tienes ahí Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahí están todos. Eso ya no se puede tocar. Pero las normas, las reglas, tienen que ir en consonancia con la ley de Dios, ¿sí o no? ¿Quién se tiene que adaptar? ¿El hombre a Dios o Dios al hombre? El hombre a Dios, ¿no? Luego, cuando en la Knesset, ¿qué es la Knesset? La Knesset es el parlamento israelí, donde están todos los partidos políticos, los de derecha, los de izquierda, los árabes, todos están allí. En la Knesset se aprueban leyes y esas leyes tienen que ir en consonancia con la palabra de Dios, porque ustedes están bajo un pacto y lo saben porque llevan la señal de ese pacto en vuestra propia carne. ¿Me siguen o no? Ok. Vamos a conocer al presidente del parlamento israelí. Se los presento a todos ustedes. Ahí lo tienen. El presidente de la Knesset de Israel se llama Amir Ohana, presidente de la Knesset, presidente del parlamento israelí, judío, circuncidado, faltaría más. Veamos lo que nos dice la Wikipedia en su vida personal. El señor Amir Ohana y su pareja Alon Haddad formaron una familia homoparental con un hijo y una hija que concibieron a través de la subrogación gestacional de una mujer de Oregón, Estados Unidos. Sin comentarios. Gracias. Presidente del Parlamento israelí. Vosotros habéis traspasado mis leyes, habéis pervertido el derecho y habéis quebrantado mi pacto. Alguien dijo, no es una frase mía, cuando nos distanciamos de Dios y de su palabra, ponemos nuestra vida en peligro. ¿No les parece a ustedes? Pero la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Llámese Israel, llámese sudamericano, llámese latino, llámese como se llama. Sin santidad nadie verá al Señor. No es un título, una nacionalidad, un pasaporte lo que nos salva, sino el apoyarnos única y exclusivamente en Dios y en su palabra. Pero ahora resulta que ya están tranquilos porque el tío Sam les ha dicho, yo estoy con ustedes. Antes se llamaba Ben Haddad, ¿se acuerdan? Ben Haddad. Ahora se llama señor Biden. Pero qué lástima que no haya un Ananí en Israel hoy por hoy.
Porque si Juan el Bautista levantara la cabeza y entrara al parlamento israelí, bueno, ya entró en su época, ¿no? Cuando aquel rey llamado Herodes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan el rey Herodes? Aquel títer, aquel monigote que ni era rey ni nada, pero lo habían nombrado los romanos, le habían dicho, tú vas a ser el rey de Israel. Qué valientes fueron los magos de Oriente, ¿se acuerdan? Cuando vienen seguramente en un viaje de días, de semanas o tal vez de meses y llegaron a Belén, al Herodión, donde vivía el rey Herodes, y le dijeron, venimos a adorar al rey de los judíos porque su estrella hemos visto en el oriente. Y Herodes habrá dicho, ¿el rey de los judíos soy yo? No. Tú eres un estrellado. Nosotros venimos a ver a aquel que es digno de recibir toda honra y toda gloria. Y dice que cuando llegaron, se postraron y lo adoraron, ofreciendo sus tesoros de oro, incienso y mirra. A ese rey perverso y terrible llamado Herodes, llegó un día Juan el Bautista, que algunos habrán dicho, cállate la boca, no digas nada. Te la está jugando, y le dijo, no te es lícito haberle robado la mujer a tu hermano y llevártela a tu cama y acostarte con ella. No te es lícito, adúltero. ¿Qué le costó a Juan el Bautista esa declaración? La cabeza. El rey Herodes quiere hablar contigo. Jesús dijo, decidle a esa zorra. Y me dicen a mí que yo soy duro hablando. Decidle a esa zorra. Y no fue a verlo. Y no fue a verlo. Y cuando aquel soberbio, arrogante romano le dice, ¿no me hablas? Llevo una hora interrogándote, te puedo librar de la mano de tus verdugos y no me contestas. No sabe que tengo autoridad para librarte. Y es entonces cuando el Señor dice, tú no tendrías nada que hacer contra mí si mi Padre no te lo permite. Aquí no se mueve ni una sola hoja de un árbol sin permiso de nuestro Dios. Y no hay nada que ocurra en las naciones de la tierra, y menos en esa tierra santa para Dios, donde Él es el dueño de la tierra, que no lo permita el Señor. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que clamar por misericordia más que nunca, mis queridos hermanos? Con semejantes personajes, con semejante panorama, que Dios tenga misericordia de nosotros. Miren esta fotografía. Miren esta fotografía. Estamos en la ciudad de Tel Aviv. Un montón de gente. Sería muy bueno que la ampliaras. Sí, yo sé que se va a perder mucho de lo que dice, pero ahí hay una reunión de oración. Fueron a orar. Y judíos, por temor a que en otras naciones no les dejaran en público hacer una reunión de oración, viajaron expresamente en esos días de Yom Kippur a Israel, porque todos los años se hace en una plaza pública en Israel, se hace un acto de oración, de perdón. Y entonces estos judíos, algunos mayores, otros jóvenes, familias enteras, viajaron a Israel para poder participar en público en las calles de la ciudad de Tel Aviv de una reunión de oración. Y mire lo que dice en la parte de abajo. Las personas que se mudaron a Israel sintieron miedo en el único lugar donde no esperaban sentirse amenazados por su judaísmo. ¿Quién impidió esa reunión de oración? ¿Jamás? ¿Hezbollah? Los de la banderita de colores y toda la tropa que les acompaña interrumpieron una reunión de oración. ¿A quién molestaban? ¿A quién le podía hacer daño que un montón de gente allí oraran a Dios pidiendo por la nación? ¿Qué problema, qué daño puede hacer eso? En esa plaza, unos días más tarde, en esa misma plaza, ponemos la siguiente fotografía, por favor. La gente se reúne y enciende velas para recordar a las víctimas de Israel. ¿Casualidad? Díganme lo que quieran. Díganme lo que quieran. Pero en esa plaza, una semana atrás, los echaron prácticamente a patadas para que no oraran
por Israel. Y una semana más tarde, en esa misma plaza, tuvieron que ir a poner velas a recordar lamentablemente, en ese acto de salvajismo terrible que hemos visto, a las víctimas que murieron. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece? Empecé este mensaje haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes creen en la ira de Dios? ¿Ustedes creen que Dios se enfada, que podemos hacer lo que nos da la gana y no pasa nada? Sigan jugando con Dios, sigan. Tarde o temprano te darás cuenta que con Dios no se puede jugar. Es mejor decir no soy nada a decir soy judío, soy cristiano, soy evangélico, soy creyente y vivir peor que la gente del mundo. Yo decía hasta hace unos días, ya no lo voy a volver a decir más porque sería un insulto, ¿no? Yo decía que esta gente que entró hizo esas cosas terribles que no tienen ni nombre, y lógicamente no vamos a poner ninguna escena de esas, se portaron como animales, y me equivoqué. Los animales no se comportan así. Alguien dijo recientemente, si los seres humanos todos tuviéramos corazón de perro, no habría guerras en el mundo. Porque dicho sea de paso, la palabra perro en hebreo es kolev. Kelev. Kol, lev. Todo corazón. Kol, todo, lev, corazón. El perro se llama en hebreo todo corazón. ¿Cuánto echo de menos a mi perro? ¿Cuánto echo de menos a Trotsky? ¿Cuánto lo echo de menos? Los viajes que he hecho con él, los días que he viajado solo por ahí, durmiendo en cantidad de lugares y siempre a mi lado, siempre ahí, ¿verdad? Ustedes saben que era mi sombra. Cuando vivíamos enfrente de la iglesia saltaba el muro, aunque tenía ya las patitas con problema y con dolor, saltaba y se metía aquí en la iglesia y aquí se quedaba quietito, ¿verdad? Si fuéramos todos los seres humanos con corazón de perro, no veríamos estas cosas terribles que hemos visto. 150 personas que no se sabe lo que va a ser de ellas, niños, en fin, no quiero ni mencionar la palabra. ¿Qué les parece, hermanos? El único que puede solucionar esto, ¿saben quién es? Dios. ¿Saben quién va a ganar la guerra esta? Dios es el que la va a ganar. Y si todo esto lleva al hombre a ponerse de rodillas y a pedir perdón, pues gloria a Dios. Porque lean ustedes esta semana Sofonías, lean ustedes Joel, lean ustedes Miqueas, lean ustedes el libro de Jeremías, lean ustedes, hermano, el libro de Lamentaciones, y os vais a dar cuenta cuántas muertes, cuántas guerras se podían haber evitado si el pueblo hubiera puesto su apoyo y su confianza solamente en Dios. Y no he mencionado lo peor. Lo voy a mencionar así de pasadas, pero no nos olvidemos que un papa pidió perdón, ya tarde, pero bueno, por lo menos pidió perdón por la Inquisición. Un rey español pidió perdón por haber expulsado al pueblo de Israel de España, robándoles todas sus posesiones y mandándolos con lo puesto. Alemania pidió perdón hace años por lo que había hecho, y mira qué país tan bendecido y tan próspero es Alemania, ¿eh? Pero el pueblo de Israel, que yo sepa, pueblo que amo, y si pudiera ir allí ahora mismo iría, nunca pidió perdón por haber matado a mi amado Señor San Jesucristo. Nunca lo hizo. Es más, su nombre es blasfemado cada día. Entonces, queridos hermanos, ¿tiene o no tiene Dios misericordia de nosotros y de su pueblo Israel? Por lo tanto, mis queridos hermanos, o espabilamos y doblamos nuestras cabezas, o los próximos seremos nosotros. ¿Se acuerdan lo que me dijo aquel rabino en aquel muro aquel día? Ahora es Ucrania, pasado mañana será Israel, después seréis vosotros. ¿A dónde van a ir esos miles y miles de refugiados? Jordania no ha abierto sus fronteras diciéndole, vengan, vengan, tenemos un país enorme, grandísimo, de miles y miles de kilómetros. Vengan aquí. Al fin y al cabo, los palestinos, ¿de dónde eran? Eran jordanos. Los viejos que viven en Israel, ¿qué pañuelos se ponen en la cabeza?
¿Con qué se ponen en la cabeza? ¿De qué color es? ¿De qué color es? ¿Blanco y negro? No. Blanco y rojo. El pañuelo de Jordania. Miren la bandera de Jordania, miren la bandera palestina. Son iguales, simplemente que han puesto ahí una estrella. Pero Jordania no ha dicho, vengan para acá, les recibimos. Arabia Saudita no los ha invitado a venir. Los iraníes, que tanto los aman y los apoyan. Qatar, país rico, no ha invitado a ninguno de ellos. Todos los quieren, pero lejos. ¿A dónde van a venir todas esas personas? ¿A dónde vinieron los sirios cuando fue la guerra en Siria? ¿A dónde fueron los libios? ¿A dónde van a ir? A Europa. Aquí tienen pagas, aquí tienen comida, aquí tienen todo lo que sus hermanos árabes jamás les van a dar. Así es que he dicho muchas veces, lo mejor está por venir. Pero bíblicamente, para ciertos sectores de la tierra, lo peor está por venir. Porque si les interesa el tema, lean esta semana detenidamente capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Ahí te dice quién va a atacar y cuándo lo va a hacer. Y no son estos, Hay un dato tremendamente significativo. Esta guerra va a terminar, por supuesto que sí. Y todo volverá supuestamente a la normalidad. Volverán a estar tranquilos porque ya se han quitado un enemigo de encima. Lean Ezequiel 38 y 39 y te dice cuándo va a atacar el de arriba. El de arriba. ¿Quién es el de arriba? El del norte. El oso. Te dice cuándo van a hacerlo. Y cómo va a morir. Y el tiempo que tardarán enterrando muertos. Es impresionante. Es que la Biblia es el periódico de mañana. Por eso hay que leerla y escudriñar las Escrituras. Así que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Amén, hermanos. La pregunta es, y termino, ¿cómo es posible que este pueblo tan inteligente, de tantos premios Nobeles, no se dé cuenta de todo lo que está sucediendo? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que están ciegos. Están ciegos. Lamentablemente la ceguera de Israel es tan tremenda, que por inspiración del Espíritu Santo, un profeta dijo de ellos lo siguiente, y con esto termino. Isaías capítulo 29. Deténganse y queden maravillados. Cegaos, embriagaos, pero no de vino, y tambalead, pero no de sidra. Porque el Señor derramó sobre vosotros. ¿A quién le está hablando Isaías? A Israel, no a nosotros. En ese momento Isaías le estaba predicando al pueblo de Israel y le dice, el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Cerró los ojos de vuestros profetas. No hay profetas en Israel. No hay profetas. Ellos dicen que los únicos que pueden tener Ruach HaKodesh, es decir, al Espíritu Santo, son los profetas. Y como no hay profetas, el Espíritu Santo no está en Israel. Lo dicen ellos. Dice, cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. No dice Pablo que tienen un velo, que cuando leen no entienden porque tienen un velo y hasta que no se conviertan a Cristo, el velo no les será quitado. ¿No dice eso la Biblia? Toda visión os será como palabra de libro sellado, el cual si dijeren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si le dijere, si se le diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, dice, no sé leer. Dice el Señor, escuchen bien esto. Esto es una sentencia tremenda. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No te enfades conmigo, querido. Pelea con Isaías. Yo no escribí esto.
Con su boca me honran, con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Perecerá la sabiduría de sus sabios, se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Dios, encubriendo el consejo. Sus obras están en tinieblas y dicen: ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que le ha formado: no entendió? Hermanos queridos, necesitamos orar más que nunca para que Dios tenga misericordia de ese pueblo, de sus dirigentes, como de todos y cada uno de nosotros. Y Dios volverá, claro que sí, otra vez a tener misericordia de su pueblo. Y otra vez llenará su boca de risa. Y otra vez dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Pero ya es tiempo de que despertemos y nos demos cuenta de que hay cosas que se pueden evitar en la vida si obedecemos a Dios. ¿Por qué aprender a base de lágrimas? ¿Por qué aprender a base de humillaciones? ¿Por qué aprender a base de palos? Si el Señor nos ha dejado en su palabra las instrucciones concretas y específicas para no sufrir innecesariamente, para no morir antes de tiempo, para no tener que hacer el ridículo, porque el Señor creó a ese pueblo para que fueran siempre cabeza y nunca cola, para que estuvieran siempre arriba y nunca debajo. Eso fue lo primero una de las cosas que más me impactó cuando yo fui a Israel, sobre todo al Kotel HaMaraví, al Muro de los Lamentos. Yo llegué al Muro de los Lamentos, una plaza enorme, y hay una pared, como ustedes saben, grandísima. Y allí están los judíos orando 24 horas al día, siempre orando, con sus movimientos, con su Torah, con sus salmos y con sus historias. Y cuando levantas la cabeza dice: ¿y ahí arriba? ¿Quiénes están ahí arriba orando? Esas mezquitas que están ahí arriba, aquella de Al-Aqsa, el domo de la roca donde Abraham subió a sacrificar a Isaac. ¿Quiénes están ahí arriba? No, arriba están los árabes. ¿Arriba? Sí, están arriba. ¿Y abajo? ¿No os dais cuenta que hasta en lo natural el Señor nos habla y nos dice: es que yo no diseñé a mi pueblo para que estuvieran abajo. Yo diseñé a mi pueblo para que estuvieran arriba y fueran cabeza y no cola. Pero eso no sucede por tener un pasaporte azul con la menorá y decir: soy del Estado de Israel. Eso sucede cuando circuncidas tu corazón y te conviertes de corazón al Señor que te amó eternamente y te lleva esculpida en las palmas de sus manos. Cerramos nuestros ojos en esta noche. Mediten en esto. Reflexionen en estas palabras. También a nosotros el Señor nos llama al arrepentimiento, a una conversión genuina. Claro que sí, no estamos exentos. Si esto se hace con las ramas naturales, ¿qué no se hará con las ramas que hemos sido injertados en el olivo verdadero? Por lo tanto, mis queridos hermanos, aprendamos la lección. Dios viene a buscar un pueblo sin mancha y sin arrugas. Que Dios se apiade de nuestras vidas. Repasemos todas estas lecturas, estos textos bíblicos. Y por encima de todo esto está nuestro amor al pueblo de Dios, el remanente verdadero que habita en Israel. Nuestros hermanos en Cristo que alaban y honran al Señor como nosotros. Los que se guardan del pecado, de las contaminaciones de la carne, los que van contracorriente, aunque sean criticados, aunque sean perseguidos, aunque sean objeto de burla, pero allí están. No han doblado sus rodillas, como le dice el Señor al profeta Elías. Hay 7,000 varones que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y en Israel hay muchos hermanos, pastores, congregaciones, siervos de Dios, que no han doblado sus rodillas ante Baal, ni ante nadie, sino que se apoyan única
y exclusivamente en el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Recibe nuestras vidas en esta tarde como olor fragante, como ofrenda derramada delante de tu altar, oh Dios. Aleluya. Ponemos de pie. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, levantarás tu rostro limpio de mancha, será fuerte y nada temerá. Te acostarás y no habrá quien te espante. Aleluya. Y muchos suplicarán tu favor. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Dilo conmigo. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, levantarás tu rostro limpio de mancha, será fuerte y nada temerá. Aleluya. Te acostarás y no habrá quien te espante. Suplicará tu favor. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. La vida de Asa terminó siendo como cualquier otro ser humano, enterrado. Y dice la Biblia que su ataúd la llenaron de especies aromáticas y de perfumes
para el muerto. Una mujer hace 2000 años cogió su vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, y lo derramó no sobre un muerto, lo derramó sobre los pies del Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo dijo: en todas las naciones de la tierra se hablará, se contará lo que ella ha hecho, porque para el día de mi sepultura lo ha profetizado en esta ocasión. No inviertas tus tesoros y tus mejores perfumes en muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos, dijo el Señor. Y ven tú detrás de mí y predica mi palabra. Que en esta semana no te apoyes en muertos, porque cada vez que te apoyas en algo o en alguien que no es Dios, estás actuando igual que Asa. Igual. No te llamas Asa, te llamas como te llames, pero cada vez que te apoyas en algo fuera de Dios, el Señor nos susurra al oído y nos dice: locamente has actuado. ¿No me tienes a mí en tu corazón? ¿No me tienes a mí en tu vida? ¿No te he demostrado que estoy contigo? Que te he salvado de la muerte tantas veces y que estás en pie gracias a mi misericordia. Desarrollemos la costumbre de apoyarnos solamente en Dios. Cada vez que la gente nos escribe y nos dice: pastor, ayúdeme, yo digo: mire, hermana, apóyese en Dios. Busque a Dios de todo corazón. Busque al Señor en medio de su dolor, de su enfermedad, de su crisis matrimonial, de su angustia, y el Señor le bendecirá y le sorprenderá grandemente. Y eso es lo que tenemos que hacer los cristianos. No apoyarnos en el hombre, apoyarnos únicamente en el que vive por los siglos de los siglos, amén, en el Señor nuestro Dios. Fuerte ese aplauso a Él. Aleluya, aleluya, amén. Descansar en Dios. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.